Muchísimas gracias, Ana, y al resto del equipo directivo y de organización de este congreso por invitarme a participar en él. Y ahora que estoy aquí arriba, justo a esta hora, tengo que acordarme la próxima vez para revisar en la propuesta que me hagan inicialmente y procurar que no me toque en esta hora del tiempo. Porque estas cosas de tener toda la energía concentrada en el proceso digestivo y metabólico, como que te deja así como un poquito de casi que me echaría una pequeña siesta. Pero bueno, bromas aparte. Es un placer compartir este ratito y además es un honor inmenso compartir el panel con dos pedazos de mujeres y súper profesionales como Teresa y como Isabel. Estoy muy contenta y le decía a Teresa, la verdad es que no sé yo muy bien qué es lo que voy a contar, pero bueno, sí que lo sé. Bueno, yo quiero retomar algunas cuestiones que salen de lo que ya se ha hablado por la mañana, tanto en la intervención de Rosa como en el panel de Economía Feminista, las compañeras Amaya, Ángela y Antonella, fundamentalmente para enmarcar un poco mi propuesta de elementos de reflexión para este ratito de la tarde, que tiene que ver con el posicionamiento personal, o sea, vital y también político, como economista feminista, entendiendo eso como un proyecto vital y una apuesta política desde un sentido ético por la transformación social y una orientación de cara a construir otro modelo de sociedad basado en justicia redistributiva en tres dimensiones, ¿no? En dimensión social, dimensión de género y dimensión ecológica o medioambiental. A partir de ahí, lo que me gustaría compartir en este ratito es, desde este planteamiento, desde esta posición, desde este lugar del que os hablo, yo diría que antes de empezar a analizar las diferentes modelos o algunas pinceladas sobre cómo se abordan las estrategias de atención a los cuidados, retomar, ¿no?, algo de lo que desde Economía Feminista planteamos, y es que el nodo troncal, por decirlo de alguna manera, en el cuestionamiento y la revisión a este sistema tiene que ver con aplicar un enfoque de sostenibilidad de la vida que permita darle una vuelta y media al sistema tal cual está montado. Y eso, en términos prácticos, quiere decir hacer emerger los cuidados como una necesidad social que se asuma desde una responsabilidad colectiva y pública, entendiendo la necesidad de resignificar y de ampliar las conceptualizaciones que manejamos hoy en día, pues por ejemplo, pensar en lo público no solo en el sentido de instituciones públicas o del aparaje, ¿no?, del aparataje de la administración pública que conocemos hoy, sino reorientando lo público a un sentido más de organizar la vida en común y de establecer otro marco y otro sistema de convivencias. Bien, para mí, a partir de ahí, como feminista, entender los cuidados de esa manera quiere decir que nos colocamos en que son un componente esencial de la vida cotidiana, de la vida social, de la vida pública, ¿no?, en general. Y eso a mí por lo menos me aporta o me sugiere tener que orientar tres o cuatro reflexiones que os quiero compartir, ¿no? Por una parte, ¿dónde colocamos la responsabilidad, ¿no?, en cuanto a diseñar modelos de abordaje de cómo atendemos las necesidades de cuidados? Partiendo de que, si asumimos los cuidados como una necesidad social, cuya responsabilidad es colectiva, asumimos también que, como toda sociedad formada por personas, por seres humanos, requiere de cuidados a lo largo de nuestros ciclos vitales, no solamente en determinados momentos de mayor intensidad de la vida, sino a lo largo de todo el ciclo vital, pues la forma en que se atienda, que se provea, que se establezca la provisión de atender estas necesidades de cuidado que tenemos las personas en nuestro desarrollo, marcará pautas diferenciadas en cuanto a posicionamiento político y sustrato ideológico, ¿no?, que lo refuercen. Entonces, desde esta perspectiva, yo digo, bueno, el hecho de que no se reconozca o no se aborde de manera explícita cómo la sociedad prevé abordar y garantizar la provisión de estas necesidades de cuidados, casi que intuye que de manera subliminal o implícita se espere que funcione una especie de mano invisible que sabemos perfectamente que no existe, ¿no?, que es corpórea y que tiene que ver con cuando no se tiene de manera explícita previsto cómo vamos a atender las necesidades de cuidados, pues alguien de manera, por inercia del propio sistema de aprendizaje social y del orden
de género establecido asume las necesidades de ello. Vale, entonces, dentro de el ser consciente y el ponerlo en lo explícito, yo digo, ¿dónde ubicamos la responsabilidad? Bueno, yo entiendo que si pensamos en responsabilidad pública y colectiva, podríamos pensar pues un abordaje de los modelos de atención a los cuidados desde lo público, es decir, desde el carácter y desde esa nueva reconceptualización de lo público, o un abordaje de articulación de atención a los cuidados desde una articulación comunitaria, desde la sociedad civil y las entidades u organizaciones. Vale. Probablemente en el ratito que estemos aquí solo me dé tiempo a abordar la cuestión desde lo público, pero ya lo dejo ahí. Si me da tiempo entro en las otras partes también. Otro elemento para mí de reflexión es si queremos que los cuidados emerjan como una necesidad social, habrá que hacer que esa parte invisible o invisibilizada de la economía emerja con un valor social que signifique una resignificación, un reconocer sus contribuciones sin necesidad y sin caer en la trampa de las esencializaciones, y un reconocimiento también de la necesidad de mejora de las condiciones en las que se prestan o en las que son atendidos. Vale. Esto nos va a llevar a tener que plantearnos cuestiones como cuáles son los perfiles de las personas que proveen estas atenciones de cuidados y cuáles son los criterios de calidad y las condiciones que cumplen esos criterios de calidad o no, en este sentido. Pero lo que nos permite construir es algo que desde la economía feminista venimos insistentemente proclamando, y es que ese mito patriarcal de disociación entre lo productivo y lo reproductivo es una falacia. Y precisamente cuando abordamos esta cuestión de la reconceptualización y resignificación de la valoración social de los cuidados, vemos cómo la producción y la reproducción forman parte de algo que está indisociablemente unido. Otro tercer elemento para mí, previo a la hora de definir modelos o de analizar los diferentes modelos y sus efectos, es qué relación tiene la configuración del modelo y la previsión de cómo atendemos estas necesidades de cuidados en cuanto a su vinculación o efecto con la división sexual del trabajo. Es decir, el eje de jerarquización normativa en este momento, en este sistema socioeconómico, político y social, es precisamente la división, la categorización en base a una división sexual del trabajo, una división genérica de la sociedad y una división racializada de los trabajos, ¿no? Entonces, en base a ello, ¿cuál es la vinculación que tiene y qué posibles efectos o potenciales efectos en cuanto a refuerzo de división sexual del trabajo o dilución de la misma podría tener? En este sentido, desde mi punto de vista y por el lugar desde el que os estoy hablando, que no es este físico, sino el simbólico, ¿no?, de mi posicionamiento dentro de la transformación social feminista, entiendo que necesitaríamos dotar de una atención urgente o de una prioridad a la hora de atender aquellas configuraciones o diseños de modelos y de medidas de sistemas de provisión de cuidados que posibiliten diluir el sistema de división sexual del trabajo y que permitan subvertir el orden de género preestablecido. Vale. Un cuarto elemento a la hora de definir los modelos, desde mi punto de vista, es, y consecuentemente con esto que os estaba comentando, es precisamente cómo vamos a posibilitar o cómo este modelo de abordaje de los cuidados puede posibilitar o, a la inversa, puede caer en las trampas neoliberales basadas en la libre elección, ¿no? Esto, así dicho de una manera así como muy amplia, puede quedar en abstracto, pero luego, si me da tiempo y hablamos de cositas más concretas, pues igual lo podemos ver también, ¿no? Vale. Desde esta perspectiva, yo creo que partiendo de estas cuestiones preliminares y desde esta perspectiva feminista, abordar los cuidados como el centro de la organización socioeconómica, o no los cuidados, sino en la provisión, el cómo vamos a provisionar, a atender estas necesidades de cuidados, requiere abordar un marco político y de teoría de Estado mucho más amplio que el que tenemos, ¿no?, yo creo. Y en este sentido digo,
cómo vamos a priorizar y cómo vamos a convertir la atención a las necesidades de cuidado de las personas en el objetivo central y prioritario de todo el sistema socioeconómico si no le damos carta de naturaleza de un derecho fundamental. Desde esa perspectiva, yo creo que necesitaríamos reconsiderar la reformulación de un pacto constituyente que incluya los cuidados o el derecho de las personas a tener satisfechas sus necesidades de cuidado, el derecho a ser cuidadas y a recibir la provisión de atención necesaria como parte de esos derechos fundamentales básicos que estén garantizados. A partir de esa garantía, las propuestas de atención o la forma de abordaje, ¿no?, desde ese carácter público más ampliado serían mucho más amplias, ¿no?, del concepto de lo que estamos ahora mismo articulando. Por una parte, el hecho, desde mi punto de vista, colocarlo en el mapa de derechos fundamentales significa reconocer explícitamente, además, que garantizar un derecho fundamental va más allá de la mercantilización de los tiempos y de los trabajos de vida. Significa que garantizar un derecho fundamental tiene que ver con un concepto básico de consideración de ciudadanía, de forma de estar y de habitar en lo público. Y además significa reconocer de manera implícita no solo la crisis de cuidados que desde las intervenciones feministas venimos denunciando, ¿no?, desde hace años, como decía Amaya esta mañana, sino además el actual proceso de envejecimiento del propio proceso de envejecimiento al que estamos asistiendo sin dar respuesta, ¿no? Bueno, dichos estos prolegómenos, digo, ¿a dónde quiero yo llegar, más o menos? Bueno, yo creo que convendría pensar en un sistema integral de cuidados y de sostenibilidad de la vida y dotar de ejes de contenidos a ese propio sistema integral. Es decir, si el cuidado forma parte de los derechos fundamentales, no podemos pensar solo en piezas de políticas públicas, sino en articular todo un sistema desde lo público que luego tenga diferentes tipos de medidas y de acción. En este momento, cuando hablamos de formas de abordar las atenciones, las necesidades de cuidados, hablamos dentro de política social, no solo necesidades de cuidado. En este momento hablamos de tres tipos de intervención desde lo público, ¿no? Hablamos de transferencias monetarias directas a las personas o a los hogares o a los entornos familiares. Hablamos en el caso de esta reorganización de tiempos y trabajos, hablamos de prestaciones de tiempos, ¿no?, de liberación de tiempos para atender necesidades y poner en equilibrio las diferentes dimensiones y responsabilidades de las vidas, y hablamos de prestaciones con carácter público o de servicios públicos, ¿no?, de manera ya sean gestionados directas o indirectamente, ¿no? Digamos que este es el mapa, ¿no?, que tenemos en este momento. Bueno, antes de empezar a compartiros, ¿no?, esto de qué podríamos incluir en ese sistema integral de cuidados y sostenibilidad de la vida, me gustaría empezar diciendo que no es neutral el tipo la tipología de prestación que acuerdes desde lo público. No todas las formas de intervenir desde lo público generan el mismo tipo de efecto y el mismo tipo de resultado, actuando sobre la división sexual del trabajo. En este sentido, y no todas las intervenciones desde lo público permiten reforzar un corpus de marco teórico y constitucional de derechos fundamentales. Por ejemplo, las prestaciones monetarias directas o las transferencias monetarias directas a las personas, hogares o entornos familiares permiten, en cierta medida, ampliar el campo de acción de la desvinculación de la responsabilidad pública con respecto a la resolución de una problemática, ¿no?, o de unas necesidades. Por lo tanto, desde esa perspectiva, desde mi punto de vista, que puede ser cuestionable, y si luego lo queréis cuestionar, pues encantada de discutir al respecto, desde mi punto de vista, la tipología de prestaciones monetarias directas, ¿no?, de ayudas en cash, es decir, de transferencias monetarias directas a las personas y a las familias, lo que hace es diluir esa responsabilidad social, colectiva, pública y política que estamos pidiendo con respecto a los cuidados. Por ello, en mi propuesta de servicios integrales o en el planteamiento, en la reflexión
con respecto a cómo diseñar un sistema integral de cuidados y de sostenibilidad de la vida, me baso en los otros dos tipos de prestaciones. En prestaciones, por una parte, un fuerte carácter de prestación desde los servicios públicos y, por otra parte, prestaciones de tiempos que permitan reorganizar los tiempos de vida y el tiempo social con el que asumimos las diferentes responsabilidades y dimensiones de nuestra vida. Vale. Otras características de las que yo dotaría o de las que yo creo que sería interesante analizar en cuanto a este sistema integral de cuidados y sostenibilidad de la vida es que el planteamiento sería de largo recorrido, es decir, de ciclo vital, no solo de momentos o de trayectorias, ¿no? Partes de las edades tal. Y que además nos debería posibilitar lo que llamaríamos la organización de la vida en común. Pero desde el planteamiento de que avanzar hacia un modelo que no refuerce la división sexual del trabajo y que realmente permita ampliar ámbitos de libertad y de coparticipación y de renovar un pacto social desde un planteamiento de corresponsabilidad y de equidad de género, yo diría además que se replantearía o que sería conveniente que incluyese tres objetivos estratégicos o tres ejes estratégicos, ¿no?, de actuación. Por una parte, que el tipo de medidas y de reformulación, de instrumentalización de políticas públicas que se diseñasen para dar contenido a este sistema integral de cuidados permitiese la desnaturalización de los cuidados para desvincularlos del mito y la falacia patriarcal del supuesto orden natural por cuestión de género. Por otra parte, que permitiese desmercantilizar ámbitos de vida y ámbitos de vida relacionados con cómo atendemos las necesidades de cuidado y, por otra parte, que tuviese un efecto favorable en el proceso de despatriarcalizar la sociedad en su conjunto y diluir ese monopolio de poder masculino que todavía seguimos soportando y esa división sexual del trabajo que nos sigue atravesando. Bueno, para ello yo plantearía, por una parte, financiación pública, criterio de universalidad, alta tasa de cobertura y unos estándares de calidad, ¿no?, comúnmente acordados. Y, además, servicios públicos desde la gestión directa. Sí, ya sé que me vais a decir, pero esto estás hablando de otro entorno, ¿no? Porque la tendencia en los últimos años ha sido precisamente auspiciada desde los marcos legislativos y la beligerancia neoliberal, ha sido precisamente la de privatizar cada vez más ámbitos de servicios públicos que atienden a las condiciones de vida y a las necesidades de las personas, ya. Pero estamos hablando de qué modelo de sociedad imaginamos como posible y qué economías de transición o qué propuestas de transición podemos establecer para ello. Bueno, ¿cómo implementar o cómo intentar hacer realidad este sistema integral? Bueno, desde mi punto de vista, con los diferentes tipos de instrumentos, sea a través de servicios públicos o a través de prestaciones de tiempo, entiendo que precisamos reorientar las políticas públicas para dotarlas de un enfoque género transformativo. Es decir, que hagamos lo que hagamos, hoy en día ninguna narrativa de emancipación política o ninguna propuesta de acción política por la emancipación y la igualdad puede ser creíble si no aborda seriamente la necesidad de diluir el sistema de orden de género y subvertir ese sistema de desequilibrios, ¿no?, sin más. Vale. Todo ello para avanzar hacia un sistema de cuidados basados en la corresponsabilidad. Bien. Si bien este sistema integral de cuidados entiendo que debería abarcar todo el ciclo de vida, todo el proyecto de ciclo de vida, también entiendo que hay como dos trayectos del ciclo de vida que requieren especial intensidad y que en el planteamiento actual de atención a los cuidados no se les presta prácticamente atención porque se sobreentiende que algo ocurrirá con respecto a esa mano invisible que interviene por parte de la inercia patriarcal cuando lo público no atiende a las necesidades de las personas. Y esto tiene que ver con el cuidado en el tramo de edad de 0 a 3 años, ¿no?,
en el momento infantil, un estado de vulnerabilidad, y el cuidado de personas mayores o personas adultas mayores en situaciones de dependencia. Bien, además necesitaríamos ampliar o incorporar en esa amplia dimensión del sector de cuidados otros sectores de atención que tienen que ver con los cuidados a la vida y que no están focalizados exclusivamente en ciclos o en momentos, en fases específicas de ciclos de vida, como puede ser la dimensión de todos los sectores que tienen que ver con los trabajos de cuidados que atienden las condiciones de mejora de los entornos de convivencia, desde, por ejemplo, sectores como el de el trabajo del hogar, el ayuda a domicilio, la atención a las condiciones de vida en los entornos de trabajo y en los propios ecosistemas, en fin, un concepto más amplio. Bueno, como me quedan 10 minutitos, cuento 2 pinceladas sobre cómo desde la infancia, desde el cuidado infantil o desde el tema de dependencia podríamos articular, ¿no?, una propuesta para este sistema integral. Con respecto a la atención a menores, voy a utilizar 2 ejemplos diferentes. Por ejemplo, con respecto a la atención a menores, mi propuesta iría por un planteamiento que permitiese, por una parte, articular permisos de tiempo durante el primer año de nacimiento de una criatura, de manera que liberasen a las personas progenitoras o que las personas progenitoras pudieran disponer de un tiempo creado en igualdad de condiciones de manera intransferible y remunerado al 100% de la base que se estime oportuna y compatibilizado o complementado con el criterio de universalidad de servicios públicos de educación infantil para a partir del primer año, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, este podría ser un ejemplo al que tenemos propuestas concretas que podrían haber dado contenido, ¿no?, a ello, desde la propuesta de reforma de equiparación de los permisos por nacimiento y adopción, ¿no?, la propuesta presentada por la plataforma, por la PINA, de equiparación para que sean los permisos iguales, intransferibles y plenamente remunerados, a el plan Educa de 0 a 3, que en este caso desde mi reformulación sería de 1 a 3, que fue abandonado como efecto o con la excusa de la cuestión económica y las políticas de gestión austericidas. Vale, rápidamente, en cuanto al planteamiento de por qué este carácter público a la prestación de los permisos. Bueno, porque no es una cuestión de opinión personal, ni siquiera es una iluminación así automática, es un resultado de un análisis comparado a nivel europeo en un conjunto de 27 países, en donde se comprueba que cuando los permisos, el diseño, según cuál sea la orientación del diseño y el enfoque que conlleve, tienen capacidad de diluir la división sexual del trabajo y provocan un mayor equilibrio o un mayor desequilibrio en los usos del tiempo y en la incorporación de los hombres al ámbito de los cuidados. Permisos iguales, intransferibles y remunerados plenamente posibilitarían ese primer avance, ¿no? Hay que decir que esta experiencia no existe en ningún país, no solo en Europa, sino en ningún país del mundo, pero que quizá la referencia más próxima o la que más se aproxime a esta configuración es el caso de Islandia. En cuanto al tema de dependencia, digo así más rápido para que me dé tiempo a comentarlo mínimamente. En cuanto al tema de dependencia, hay también una propuesta basada también en un estudio de análisis comparado, que en este caso utiliza otros modelos de referencia, pues en concreto el modelo de cómo funciona el sistema nacional de dependencia en Suecia, en Holanda y en Finlandia, y que hace una traslación o una posibilidad de traslación a el sistema del Estado español para reformularlo drásticamente, ¿no?, basado exclusivamente en servicio público de gestión directa, con un refuerzo de la creación de empleo público y con carácter gratuito y no copago, ¿no? Dices, lo que permitiría ampliar la tasa de cobertura que tenemos en este momento en la atención a la dependencia, bueno, que es otro sector o otra forma de cobertura realmente diluida, e incorporar el criterio de potencialidad como efecto de avance en equidad de género y equidad interterritorial. La articulación de este sistema nacional de dependencia, según las investigaciones, la última investigación financiada por el Instituto de Estudios Fiscales y dirigida por la profesora Mercedes Astre de la Complutense de Madrid, permitiría, entre otras cosas, incrementar la cobertura en atención directa a dependencia en un 70% con respecto a la que se está prestando en este momento, agilizar las valoraciones y cambiar todo ese sistema
e incrementar el empleo público a través de la generación de unos 500.000 puestos de trabajo que en equivalente a jornada completa vendrían siendo unos 375.000 puestos de trabajo asociados al ámbito de los cuidados. Decir que esto por sí solo no nos garantiza nada si no se establecen estándares de criterios de calidad y de funcionamiento para que ello pueda ser efectivo. Bueno, el criterio de análisis, o sea, yo creo que la conjunción entre cómo podríamos diseñar el sistema de atención a los cuidados en las edades iniciales de nacimiento y cómo podríamos diseñar el sistema estatal de atención a los cuidados en el ámbito de las personas mayores y la atención a la dependencia, nos posibilitaría otra reconfiguración del sistema, de este sistema integral de cuidados desde lo público, ¿no? Digo, en sentido. ¿Esto sería asumible? Bueno, los dos ejemplos que he planteado tienen una estimación en cuanto a cuál sería su viabilidad económica. En el caso del servicio de dependencia, del Servicio Nacional de Dependencia, el estudio del Instituto de Estudios Fiscales estima que serían necesarios incrementar el presupuesto en 7.000 millones para poder, en un ejercicio, para poder ponerlo en marcha, bueno, en un ejercicio de forma gradual, quiero decir, ¿qué tal? Y que eso se podría financiar incluso reduciendo las deducciones y reducciones fiscales solo vía IRPF que hay en este momento, por cuestión de edad, de hijos de dependientes, de personas con discapacidad, ¿no? Invirtiendo en un servicio público integral y universalista. El caso de la viabilidad del permiso por nacimiento y la atención a menores, también con la universalización de la educación infantil, yo lo tengo estudiado y lo tengo recogido en una síntesis en el último libro que he publicado, en el de Políticas para la Igualdad, análisis de los permisos por nacimiento y transformación de roles de género, y vendría a suponer un incremento de presupuesto en la primera fase, que sería la de la equiparación de los permisos por nacimiento, un incremento de presupuestos de 1.100 millones. Y en una segunda fase, que sería, una vez equiparados esos permisos por nacimiento, la posibilidad de ampliar hasta 6 meses, por ejemplo, ¿no? Garantizar como mínimo a cada persona progenitora, pues podría suponer una ampliación más, un incremento de presupuesto más de 1.500 millones. Todo esto, las cifras pueden decir, bueno, ahora con la que está cayendo, dices, bueno, todo esto si lo sumamos, resulta que no llegamos a 10.000 millones, ¿no? De incremento de presupuesto. Dices, ¿esto es mucho o es poco? Depende cuál sea el criterio de referencia, ¿no? Que compares. Desde luego, comparado con los 60.000 millones que se han regalado a la banca, es nada, peccata minuta, ¿no? Absolutamente. Claro, si lo comparamos con el presupuesto de las economías domésticas que manejamos cada quien, pues es algo inabordable, ¿no? Pero sí recordamos lo que Ángela nos comentaba esta mañana con respecto a qué significado tienen los presupuestos públicos, ¿no? Cuando incorporamos ese análisis de perspectiva de género o la intencionalidad de orientarlos a tener un efecto hacia la igualdad efectiva, ¿no? Y la igualdad social y la igualdad de género, pues veríamos que es una cuestión de reorganización de las prioridades, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿No? Que me quedan 2 minutitos. Dice, ¿cuáles son las diferentes formas de abordar en este momento y qué ha pasado en estos últimos años, ¿no? de escándalo de esta crisis financiera que nos ha ido atravesando a través de las políticas de gestión austericidas? Bueno, lo que ha ido ocurriendo es que solo en aquellos países en donde la configuración del cuidado tiene casi rango de derecho, ¿vale? Solo en esos países en donde casi tiene rango de derecho, no tanto porque esté metido en sus textos constitucionales, sino por el amplio consenso social, ¿no? De que forma parte de una pieza fundamental de la sostenibilidad de la vida y del desarrollo humano, la crisis o la gestión austericida de la crisis no ha afectado en lo básico al funcionamiento de estos sistemas. Por ejemplo, Suecia o Dinamarca con respecto a los servicios públicos, ¿vale? En el caso de los permisos por nacimiento, la tendencia general en los 27 países europeos analizados ha sido que precisamente la gestión austericida de la crisis y la reacción patriarcal y neoliberal que la ha acompañado ha servido de excusa, ha aprovechado esta excusa monetaria y económica
para reajustar el diseño del sistema de permisos por nacimiento, reforzando el criterio de visión sexual del trabajo. Un ejemplo muy significativo es el caso de Noruega, ¿no? En Noruega, Noruega era uno de los primeros países que empezó a considerar el criterio de imaginar que los hombres han de ser responsables en exclusiva de los cuidados, en términos de igualdad, igual que las mujeres, y no solo colaboradores eventuales, ¿no? Y digamos que el permiso intransferible del que gozaban los hombres para el cuidado infantil estaba en 14 semanas, ¿no? Que era uno de los grandes, ¿no? En la entrada del gobierno de coalición de centro-derecha y la excusa de la gestión austericida de la crisis ha hecho retroceder un producto, o sea, es un ejemplo de involución social, ha hecho retroceder con la excusa de que no es necesario invertir tanto dinero para que los hombres estén en casa fuera de sus puestos de trabajo. Esto refuerza el sistema de permisos por nacimiento. ¿Qué ha pasado en España, en el Estado español? Pues lo que ha ocurrido es que se ha ido retrasando la ampliación del permiso de paternidad a las 4 semanas, desde el 2011, que tendría que haber entrado en vigor, tal y como decía la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva para Hombres y Mujeres, hasta el 2017, que entró en funcionamiento. Y ahora, con el tumbao de los presupuestos generales del Estado que hemos conocido ayer, pues esto se queda en aguas de borrajas, a pesar de que del momento histórico en el que las Cortes españolas han tenido en esta legislatura 2 proposiciones de ley para la reforma de equiparación de los permisos por nacimiento y adopción que sus señorías no han tenido a bien ni a tramitar ni a mucho menos debatir con todo ello. Bueno, me ha agotado el tiempo, así que lo voy a dejar aquí. Son algunas pinceladas sobre cómo poder orientar desde una perspectiva feminista con 2 ejemplos concretos de políticas específicas para articular un sistema integral de cuidados que responda a una implementación del cuidado como derecho fundamental de todas las personas. Aquí lo dejamos. Gracias.